Panorama Agropecuario. Conduce Hernán Viera. Toda la actualidad del sudeste bonaerense. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Agropecuario, la cita de cada semana donde compartimos las principales informaciones del sector rural. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernán.viera@sudesteagropecuario.com.ar, o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos los amigos de Panorama Agropecuario que se comunican cada semana, solicitando algún programa o teniendo alguna inquietud. Trataremos, por supuesto, de satisfacerlos a todos ustedes. Ahora sí, vamos a los títulos de hoy. En la primera parte del programa vamos a compartir una nota que le realizamos al doctor Fernando García, director regional del IPNI. Conversamos con el ingeniero Hernán Echeverría sobre fertilización en trigo y maíz. Nos entrevistamos con el ingeniero Juan Carlos Manchado, quien nos habla de economía ambiental. Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a compartir una nota que le realizamos al ingeniero Francisco Santini sobre nutrición animal. En esta primera parte de Panorama Agropecuario vamos a compartir una nota que le realizamos al doctor Fernando García, profesional del IPNI. El doctor García nos habla de este importante organismo internacional. Doctor García, cuéntenos de qué se trata este instituto y cuál es el trabajo que hace. Básicamente el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, que nosotros reconocemos como IPNI para hacerlo un poquito más corto, es un instituto que se dedica a la educación y a la investigación en lo que hace al uso responsable de los nutrientes en la agricultura. Es un instituto, como bien dice su nombre, internacional. Nosotros tenemos un cuerpo de 45 PhDs, es decir, doctorados a nivel mundial, desde China, India y en particular en Latinoamérica, con oficinas en México, Ecuador, Brasil y Argentina. Se está hablando mucho de la huella de carbono, se está hablando mucho que los países, además de exportar alimentos, están exportando nutrientes y también agua virtual. ¿Cómo lo manejan el tema? Nuestro interés principal ahí está en el caso de los nutrientes, ¿no es cierto?, específicamente, y reconociendo la huella de carbono y la huella del agua también, probablemente como las más significativas. La huella del agua, sin lugar a dudas, es algo que para agricultores de secano como la Argentina es una marca muy, muy importante. Pero desde el punto de vista de los nutrientes, y volviendo a ese tema, lo que nosotros normalmente trabajamos y hacemos es ir revisando lo que nosotros denominamos los balances de nutrientes, es decir, las diferencias entre qué es lo que nos estamos llevando, por ejemplo, vía los granos, y qué es lo que estamos incorporando vía los fertilizantes o vía otro tipo de abonos, ¿no es cierto? Normalmente esa cuenta siempre ha sido deficitaria en el país, históricamente, ha ido mejorando a través de los años, hasta el año 2007 yo le diría que es donde alcanzamos el pico de reposición, es decir, cuando devolvimos la mayor cantidad de lo que sacamos, ahí estuvimos devolviendo alrededor del 50% de los nutrientes más o menos que estábamos sacando, hablando básicamente de nitrógeno, fósforo y azufre. Eso ha bajado un poco en los dos últimos años, un poco por los cambios con la sequía y los cambios en el manejo de los fertilizantes y de los cultivos en sí, pero sabemos que es un número importante a mejorar. Especialmente, yo le diría que de esos tres nutrientes el que más nos preocupa muchas veces es el caso de fósforo, que como sabemos es un recurso limitado, finito, y que el país no tiene todavía producción local de fósforo, ¿no? El Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, IPNI, fue fundado el 1 de noviembre del año 2006
y comenzó a desarrollar oficialmente sus actividades el 1 de enero de 2007. IBNI es una nueva organización científica, agronómica, de escala global, integrada por compañías de la industria de fertilizantes, que son productoras básicas de nitrógeno, fósforo, potasio y o azufre para uso agrícola. Su misión es desarrollar y promover información científica sobre el manejo responsable de nutrientes para las plantas para el beneficio de la humanidad. Las compañías productoras de fertilizantes coinciden en que existe una necesidad de avanzar en los objetivos de producción de cultivos, uso efectivo y eficiente de nutrientes y protección ambiental. Nuestro objetivo es que desde el punto de vista agronómico, económico y ambiental, la fertilización sea rentable, ¿no es cierto?, en esos tres aspectos. Y bueno, reconocemos que sí, probablemente vamos a tener que fertilizar bastante más de lo que estamos fertilizando ahora, con resultados agronómicos, económicos y ambientales positivos, pero siempre buscando esa perspectiva. Obviamente pensar en que por lo menos nuestro mercado tendría que estar en 6 millones de toneladas, te diría así, en forma grosera, no es una locura. Muy probablemente deberíamos estar en esos valores con resultados positivos para todo el país, ¿no? Hay productores que ya se están quedando sin campo en zonas núcleos, como por ejemplo Pergamino, por hacer soja sobre soja. ¿Cuáles son las recomendaciones para ese tipo de productores? Y también hay otros campos que están manejados por pools que no hacen bien los deberes. Sí, tenemos de todo y también tenemos productores que manejan muy bien. Entonces, digamos, lo que nos enfrentamos en el día a día, al menos en nuestro trabajo, es que vemos muchas situaciones distintas. Si uno mira a nivel global el país y uno piensa que prácticamente estamos haciendo cada 10 años 7 a 8 años de soja y uno de trigo y uno de maíz, el primer punto es la rotación. Obviamente es por algo con lo que nosotros bregamos continuamente, es decir, no hablamos de nutrición aisladamente, sino que es nutrición, rotación, trabajar en sistemas de siembra directa que preserven el suelo, controlar otras vías de pérdida de suelo que a veces no alcanza solamente con la siembra directa, y bueno, en ese esquema, bueno, creemos que hay mucho para hacer. Creemos que está la información, que esto siempre lo decimos, a productores y a colegas hay muchísima información, los INTA, las universidades y los grupos de productores, y si quieren visitar nuestra página web también van a encontrar muchísima información, y hay que poner esa información a trabajar, hay que poner ese conocimiento a trabajar. Es decir, estamos en la era del conocimiento, eso lo reconocemos todos, pero un poco lo que vos decías de que muchos productores que hacen soja continua o pools que eventualmente hagan mal las cosas, bueno, que se nutran de esa información, ese conocimiento que en realidad está orientado a preservar el recurso suelo, a mejorar la rentabilidad económica y a producir más, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de oportunidades para Argentina que se abren. Lo que yo creo es que, obviamente, y en esto hay gente mucho más capacitada que yo, nos tenemos que tratar de ir buscando los mercados, adecuarnos a satisfacer las necesidades de los clientes. Vamos a tener demandas concretas, como van a ser la trazabilidad, la certificación, cómo estamos haciendo, qué huella de carbono, qué huella de agua, estamos emitiendo gases de efecto invernadero o no. Digamos, vamos a tener demandas concretas que vamos a tener que resolver. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.